vamos a resolver un examen. El examen es de las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años. La asignatura es física. La convocatoria es de la Comunidad Valenciana y es del año 2018. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No seas un alumno pasivo como el espectador de una película, sino un alumno activo. Los conceptos que utilizaremos para resolver este examen son los siguientes: cinemática, cinemática y dinámica, ondas, campo eléctrico y ley de Coulomb, y circuitos y la ley de Ohm. El ejercicio dice lo siguiente. Hace unos meses se batió de nuevo el récord de aceleración para un coche eléctrico, que pudo pasar de 0 a 100 km por hora en tan solo 1,513 segundos. Apartado A. Calcule el valor de la aceleración que experimentó el coche, que suponemos constante, en unidades del sistema internacional. Apartado B. ¿Qué distancia recorrió el coche en ese tiempo de 1,513 segundos? Vamos a resolver el ejercicio. En primer lugar, vamos a expresar la velocidad final de 100 km por hora en unidades del sistema internacional. Ahí tenéis el factor de conversión que hacemos. Los kilómetros por hora debo expresarlos en metros por segundo. Por ello utilizo dos factores de conversión. En el primero podéis ver que he colocado el kilómetro en el denominador y el metro en el numerador, ya que el kilómetro es la unidad que tengo y el metro la unidad a la que quiero llegar. Un kilómetro equivale a 1000 metros. Hacemos el mismo procedimiento con la hora, solo que como la hora está en el denominador en la unidad, ponemos la hora en el numerador y el segundo en el denominador. Debéis recordar que una hora son 3600 segundos. Ya podemos simplificar el kilómetro con el kilómetro y la hora con la hora. Y como podéis ver, la unidad que nos queda es el metro partido segundo. Multiplicamos 100 por 1000 y dividimos entre 3600 y nos queda una velocidad expresada en metros por segundo de 27,78 metros por segundo, como he dicho. El tipo de movimiento, puesto que la aceleración es constante, es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Por ello, podemos utilizar la ecuación que tenéis en pantalla: velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Sustituimos los datos que nos da el enunciado: velocidad 27,78, velocidad inicial 0, más aceleración, que es lo que nos piden, por el tiempo, que son 1,513 segundos. Despejamos la aceleración y obtenemos un valor de la aceleración de 18,4 metros por segundo cuadrado. Una aceleración bastante grande, ya que casi es el doble de la gravedad. A continuación, para calcular la distancia, y puesto que el tipo de movimiento es rectilíneo uniformemente acelerado, podemos utilizar la ecuación que tenéis en pantalla. Espacio recorrido igual a espacio inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Sustituimos los datos que nos dan en el ejercicio y nos queda espacio igual a espacio inicial, tomamos 0 metros, más velocidad inicial, nos dice el enunciado que son 0 km por hora, que son también 0 metros por segundo, por 1,513 más un medio por 18,4, que es el valor de la aceleración que he obtenido anteriormente, por el tiempo al cuadrado, 1,513 al cuadrado. En total nos queda un resultado de 21,1 metros. Por lo tanto, damos ya la solución a los dos apartados. La aceleración del coche es de 18,4 metros por segundo cuadrado y el espacio recorrido en ese segundo y medio es de 21,1 metros. El enunciado dice lo siguiente: un cuerpo de masa m mayúscula se lanza con una velocidad inicial v0 sobre una superficie horizontal que presenta un coeficiente de rozamiento μ1 y se detiene al cabo de un tiempo t. El mismo cuerpo se vuelve a lanzar con una velocidad inicial 2v0, o sea, el doble, sobre otra superficie horizontal que presenta un coeficiente de rozamiento μ2 y se detiene en la mitad de tiempo que en el caso anterior, es decir, t medio. Apartado A. ¿Qué relación hay entre los valores de la aceleración del caso 1 y del caso 2? Apartado B. ¿Cuál es la relación entre los coeficientes de rozamiento μ1 y μ2? Vamos a resolver este ejercicio que me parece muy interesante pero a la vez bastante complicado,
ya que no nos dan ningún dato numérico. Todos los datos que nos dan están expresados en forma literal. Y yo sé que en estos niveles, como no estáis acostumbrados a trabajar con letras, estos ejercicios os cuestan un poquito más. Así que poned mucha atención porque vamos a explicar este ejercicio de forma muy detallada para que lo entendáis lo mejor posible. Y ya sabéis que siempre podéis parar el vídeo y volver hacia atrás si no os ha quedado algo claro. Y por supuesto, si os queda todavía alguna duda, podéis ponerlo en los comentarios. ¡Vamos allá! El tipo de movimiento es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Por ello, podemos utilizar la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado relacionada con la velocidad. Es decir, velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Vamos a sustituir los datos del primer experimento en esta ecuación. La velocidad final es 0, la velocidad inicial es v0, la aceleración es a1 y el tiempo t. Vamos a despejar la aceleración sub 1, que nos quedará igual a menos v0 partido t. Tened en cuenta que si conociéramos la velocidad inicial y el tiempo, podríamos calcular la aceleración. Pero como no nos dan los datos numéricos, debemos dejarlo así. Hacemos lo mismo con el segundo experimento, en el cual vamos a escribir que la velocidad final es 0 y que será igual a 2 veces v0, ya que es la velocidad inicial en este segundo caso, más aceleración sub 2 por t medios, que es el tiempo que tarda en detenerse la masa en este experimento. Despejamos la aceleración sub 2 y como podéis ver, nos queda menos 4v0 partido t. Una vez hemos obtenido las aceleraciones, ya podemos contestar la primera pregunta, ya que nos piden la relación que hay entre los valores de la aceleración en el caso 1 y en el caso 2. En física, cuando nos piden una relación, tenemos que hacer el cociente, es decir, dividir a sub 1 entre a sub 2. O también podemos hacer, como he hecho yo, indicar qué proporcionalidad hay entre ambas aceleraciones. Si observáis ambas ecuaciones, podéis ver que la aceleración sub 2 es 4 veces la aceleración sub 1, ya que tienen la misma expresión matemática, solo que en la aceleración sub 2 hay un 4 multiplicando en el numerador. Por ello, la relación que vamos a dar es aceleración sub 2 igual a 4 aceleración sub 1. Y esa es la solución. La segunda aceleración es el cuádruple de la primera. Recordad que el cuerpo tenía en el segundo experimento el doble de velocidad y frenaba en la mitad de tiempo. Lógicamente, ahí hay una aceleración mucho más grande. Y ahora vamos a continuar con el apartado B. En el apartado B nos piden que indiquemos cuál es la relación entre los coeficientes mu sub 1 y mu sub 2. Se aplica el segundo principio de la dinámica de Newton para calcular la aceleración en función del coeficiente de rozamiento. La única fuerza que hay en el eje X es la fuerza de rozamiento. Vamos a poner un pequeño esquema. Ahí tenéis la fuerza de rozamiento, que es la única fuerza que hay en el eje X. En el eje Y tenemos el peso y la normal, que es la fuerza de reacción al peso. Si hacemos un balance de fuerzas, en el eje X podremos escribir que menos la fuerza de rozamiento es igual a la masa del cuerpo, que es m grande, por la aceleración. Y en el eje Y nos quedará en el balance que la normal menos el peso es igual a 0. Despejamos la normal, que nos queda igual al peso, igual, por lo tanto, a m mayúscula por la gravedad. Y sustituimos ese dato en la ecuación de arriba. Vais a ver cómo. La fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. Y como la normal hemos dicho que es la masa grande por la gravedad, ahí la ponemos. Podéis ver que ahora simplificamos m mayúscula y nos queda la relación entre la aceleración y el coeficiente de rozamiento. Podéis ver que la aceleración es igual a menos el coeficiente de rozamiento por la gravedad. Una vez hemos obtenido esta relación, ya podemos calcular la relación entre los coeficientes de rozamiento. Se expresan las aceleraciones en función de los coeficientes de rozamiento. A sub 1 igual a menos mu sub 1 por g y a sub 2 igual a menos mu sub 2 por g. Como la aceleración 2 es igual a 4 veces la aceleración 1, eso lo hemos obtenido en el apartado anterior,
podemos escribir que mu sub 2g por la gravedad con un signo negativo, que eso es la aceleración sub 2, es igual a menos 4 mu sub 1g, es decir, la aceleración 1 por g. Simplificamos g y nos queda que el coeficiente de rozamiento mu sub 2 es igual a 4 por mu sub 1. Es decir, el coeficiente de rozamiento en el caso del segundo lanzamiento es el cuádruple que el coeficiente de rozamiento del primero. Y con eso terminamos este interesante ejercicio. Lo dicho antes, si os ha quedado algo sin entender perfectamente, parad el vídeo, volver atrás y por supuesto con vuestra hoja, vuestro lápiz, vuestro bolígrafo ir trabajándolo vosotros en vuestra libreta, en vuestro papel, porque si no este ejercicio se os puede hacer muy complicado de entender. El ejercicio dice lo siguiente: un foco genera ondas de 3 milímetros de amplitud, con una frecuencia de 200 Hz que se propagan por un medio con una velocidad de 200 metros por segundo. Apartado A. Determine el período y la longitud de onda de la perturbación. Apartado B. Escriba la ecuación de propagación de dicha perturbación. Vamos a resolver este ejercicio. Se toman los datos y se expresan en unidades del sistema internacional. Ahí los tenéis. La amplitud, que nos dicen que es 3 milímetros, debemos escribir 0,003 metros, ya que un metro corresponde a 1000 milímetros. La frecuencia son 200 Hz y ya está expresada en unidades del sistema internacional, y la velocidad, que es de 200 metros por segundo, también lo está. Por lo tanto, ya podemos comenzar a resolver el ejercicio. El período se calcula a partir de la frecuencia. Como sabéis, el período es igual a la inversa de la frecuencia, por lo tanto, sustituyendo 1 entre 200 nos queda 0,005 segundos, o sea, el período es de 5 milésimas de segundo. La longitud de onda se calcula a partir de la velocidad de propagación y de la frecuencia. En este caso, la velocidad de propagación es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Por lo tanto, puedo despejar la longitud de onda como velocidad de propagación dividido entre frecuencia, y al hacer 200 metros por segundo entre 200 Hz me queda 1 metro. Por lo tanto, la longitud de onda de la perturbación es de 1 metro. La ecuación de propagación de dicha perturbación será I igual a la amplitud por el seno de el número de onda por x menos la frecuencia angular por el tiempo. Puesto que no tengo esos datos, voy a expresar la ecuación de propagación de la perturbación de esta forma. El número de onda es 2 por pi dividido la longitud de onda, y la frecuencia angular es 2 por pi partido el periodo. Por eso, la ecuación de la perturbación será I igual a por el seno de 2 por pi partido lambda multiplicado por x menos 2 por pi partido el periodo multiplicado por el tiempo. Sustituimos ahora los datos que hemos obtenido anteriormente. La longitud de onda por 1 metro y el periodo por 0,005. Y operando llegamos a la ecuación que nos estaban pidiendo. Y es igual a 0,003 por el seno de 2pi x menos 400 pi t. Y esa es la solución del ejercicio. El ejercicio dice lo siguiente: se tiene en un determinado punto en el vacío una carga eléctrica puntual fija de menos 3 microculombios. Apartado A. Calcule el módulo del campo electrostático generado por dicha carga en otro punto situado 3 metros por encima de la carga. Apartado B. ¿Cuál sería el módulo de la fuerza que experimentaría una carga de 4 nanoculombios situada en esta posición superior? Y nos dan como dato la constante de Coulomb expresada en unidades del sistema internacional. Vamos a resolver este ejercicio. El módulo del campo eléctrico se calcula mediante la fórmula que tenéis en pantalla. Módulo del campo eléctrico es igual a la constante de Coulomb por la carga que genera el campo eléctrico dividido la distancia al cuadrado. En este caso, basta con sustituir los datos. Dos cositas que quiero comentar. Primera cosita, como la carga está expresada en microculombios, debemos expresarla en culombios. Por ello, lo que hacemos es multiplicar el valor de la carga por 10 a la menos 6, ya que un microculombio equivale a 10 a la menos 6 culombios.
Y por otro lado, algo que la gente a veces se le olvida. Como estamos calculando un módulo, el valor de la carga se debe expresar en valor absoluto. Los módulos nunca pueden ser negativos. El valor de la carga se expresa con su signo negativo cuando trabajamos con la forma vectorial del campo eléctrico. Una vez aclaradas esas dos cosas, que me parecen muy interesantes, podemos hacer el cálculo. Y podéis ver en pantalla que el resultado es que el campo eléctrico es de 3000 newton partido coulombio. No dejéis de hacer esto con vuestra calculadora para aseguraros de que sabéis manejar la calculadora cuando debéis trabajar con números expresados en notación científica. Esto es muy importante porque sería una pena saber hacer el ejercicio y luego fallar en un cálculo matemático más sencillo con calculadora. Continuamos ahora con el apartado B. Nos piden el módulo de la fuerza. Para ello aplicaremos la ley de Coulomb, tal como tenéis en la parte de abajo. La fuerza es igual a la constante de Coulomb por el producto de las cargas dividido la distancia que hay entre ellas al cuadrado. En este caso comentamos otra cosita más. Además de poner la carga puntual fija que nos han dado de 3 por 10 a la menos 6 coulombios, de nuevo en valor absoluto porque estamos calculando un módulo, observad ahora que la carga de 4 nanocoulombios la he expresado como 4 por 10 a la menos 9. Y no me he equivocado, el nanocoulombio es una unidad más pequeña que el microcoulombio, y de hecho un nanocoulombio equivale a 10 a la menos 9 coulombios, por eso he puesto ese 10 a la menos 9. El resto de la fórmula se aplica tal como tenéis en pantalla y nos permite obtener un valor de la fuerza de 1,2 por 10 a la menos 5 newton. El ejercicio dice lo siguiente. Se conecta un hilo conductor de longitud L igual a 8 centímetros y resistencia R igual a 0,16 ohmios en el circuito que tenéis en pantalla de corriente continua. Posteriormente, el hilo se corta en 4 partes iguales y los segmentos obtenidos se empalman por sus extremos derecho e izquierdo respectivamente, conectándose la nueva configuración al mismo circuito y obteniéndose el esquema que podéis ver en todos. Yo creo que los dibujos son bastante clarificadores. Nos pide apartado A, ¿cuánto vale la resistencia de la nueva configuración? Apartado B, ¿cómo afecta dicho cambio al valor de la intensidad de corriente que pasa por el circuito? Vamos a resolver este ejercicio que me parece muy interesante, ya que es una forma diferente de enfocar este tipo de problemas de circuitos, que suelen ser bastante más directos. Vamos allá. Al dividir por 4 la longitud del hilo, su resistencia también se divide por 4. Por ello, en el circuito 2, cada una de las resistencias que están ahí en paralelo tiene una resistencia R minúscula de 0,04 ohmios. Esto es lo primero que tenéis que saber, si no, no se puede hacer el ejercicio. Al estar dispuestas en paralelo, la resistencia equivalente de ese circuito 2 será la siguiente. 1 partido la resistencia equivalente será igual a la suma 4 veces de 1 partido la resistencia R pequeña. Operamos tal como veis en pantalla y nos queda que la resistencia equivalente es igual a R minúscula entre 4. Puesto que la resistencia minúscula era 0,04, si dividimos entre 4, nos queda que la resistencia equivalente del circuito ha pasado a ser de 0,01 ohmio. Y eso es lo que nos piden en el apartado A. En cuanto al apartado B, ¿cómo afecta dicho cambio al valor de la intensidad de la corriente que pasa por el circuito? La intensidad viene dada por la ley de Ohm. En el circuito original, la intensidad la podemos calcular de la siguiente manera. Voltaje igual a intensidad 0 por resistencia R mayúscula, despejamos la intensidad y su 0 y nos queda un resultado de 6,25 por el voltaje V, expresada en amperios. ¿Qué ha pasado? No me dan el voltaje, por lo tanto no puedo obtener el valor exacto en el ejercicio y lo dejo expresado en función de V. Hago el mismo procedimiento en el nuevo circuito utilizando la resistencia equivalente. El cálculo es similar. La única diferencia es que ahora la intensidad es igual a 100 por V, tal como tenéis en pantalla.
Esto es un poquito complicado porque estamos trabajando con datos expresados en forma literal, es decir, no nos dan el dato concreto. Así que si necesitáis parar el vídeo, hacedlo ahora y con lápiz y papel ir trabajando esta parte, que no es fácil. Dividiendo ambas intensidades se obtiene la relación, tal como tenéis en pantalla. Y nos queda una relación, como podéis ver, en la cual I partido I sub 0 es igual a 16. También podéis ver que el voltaje V se puede simplificar. Y por lo tanto podemos decir que la intensidad total de corriente del nuevo circuito será 16 veces mayor. En ningún momento nos ha preguntado cómo será la intensidad por cada una de las ramas. Solo nos ha preguntado la intensidad total del circuito. Y aquí termina el ejercicio. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que si queréis podéis suscribiros al canal y activar la campanita, así recibiréis más material como este. Y os agradecería que le dejarais un like al vídeo, así me animaréis a seguir creando más contenido de este tipo. Y no dejéis de compartir esto con otras personas que se vayan a presentar a la prueba. Seguro que les es de mucha utilidad. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.